Doctor Fire. Ignacio, para todas las personas que creen que este mundo sensible y material no es el único mundo, estos seres mitológicos existen. ¿Y por qué? Porque las antiguas tradiciones hablan al menos de 8 estratos llamados metafísicos a partir del hombre. El hombre es el octavo. Después viene lo que se llama un mundo intermedio que está habitado por los fantasmas y almas en pena, pero que no es un estrato. Después viene el segundo estrato, que tiene que ver con todo lo que son los ángeles y también algunos demonios. Y después viene el llamado tercer estrato. En el tercer estrato es el estrato de los semidioses, titanes, ondinas, salamandras, duendes, hadas, elfos. Es en ese estrato donde el mito que hoy día nosotros vamos a hablar, o de, más bien dicho, donde muchos relatos míticos se establecen. Y después hay otros tantos estratos hasta llegar al primer estrato. Por lo tanto, para muchos, el mito existe en el secreto de estas dimensiones paralelas del universo. Así que no va a existir para los materialistas, pero para los otros sí existe el mito y estos animales existieron. E incluso es posible que existan en tiempos paralelos. Wow. Seres mitológicos, Doc, que incluso el cine se ha hecho cargo en muchísimas ocasiones. Desde Harry Potter hasta Games of Thrones, Juego de Tronos. Furia de Titanes también, El Señor de los Anillos, películas que toman todos estos ingredientes del mito para, bueno, ser superproducciones. Y recordar una cosa, el mito en estricto rigor no significa que sea falso, sino que son acciones tan lejanas en el tiempo que se sacralizan. Ahora bien, el mito, el relato mitológico, siempre el protagonista son seres prodigiosos, que muchas veces se interceden con el relato legendario. Por eso hoy día es noche de mitos y leyendas, Ignacio. Seres divinos con increíbles poderes. Hablando de Juego de Tronos, arranquemos entonces con la historia mitológica que puede existir detrás de los dragones. Los dragones es una de las razas, según todo este mito, de las razas más antiguas. Y ojo, según todo lo que uno puede analizar de los múltiples seres, los segundos más poderosos de todos los seres mitológicos. El ser mitológico más poderoso son los arcontes, pero después muy posible que sean los dragones, estas especies de reptiles alados de más de 30 metros de altura. Es posible que hayan sido los más poderosos de todo este estrato de grandes titanes, semidioses, duendes, donde habitan y donde habitaron. Ahora, evidentemente no hay estamos en el mito, no hay ningún registro arqueológico de esto, pero según la tradición, los dragones son criaturas muy independientes, criaturas con muchas cualidades, por ejemplo, de audición. Oyen a mucha distancia los dragones y son caracterizados en ese sentido no solamente por sus colores, sino porque sus escamas van adquiriendo colores en la medida que van pasando el tiempo, en el sentido de que mientras más viejo es el dragón, más sabio es el dragón. Y en este sentido también puede realizar conjuros mágicos. Y obviamente, dentro de las categorías de dragones del mito, hay muchos tipos de dragones. No solamente están los dragones benévolos, sino que también están los dragones malos. Doc, ¿dónde nace este mito? Estos son mitos fundamentalmente que uno se remonta a tradiciones europeas antiguas. En China uno ve un culto, un verdadero culto a los dragones. También ese es otro. Ojo, están en Europa, pero uno tiene que recordar también China. En el imaginario colectivo de toda la civilización china,
El dragón está asociado con el este, porque del este vienen los tornados. China está azotado constantemente por tornados, pues los tornados son los que se han adquirido la forma de los dragones chinos. Por lo tanto, eso es muy relevante. El tornado que sacude periódicamente a todo el país del oriente son los tornados que quedaron en el imaginario colectivo de China, asociado también, ojo, con el tigre blanco, con la tortuga y con el ave fénix. Uno completa así todo el imaginario de China. Pero también en Europa, como te señalaba, en la antigüedad se hablaba de estos seres de piel escamosa con alas y que son muy inteligentes, caracterizados porque son, bueno, atacan con alientos, pero no solamente alientos de fuego según el mito, sino que también hay alientos de ácido, de hielo, de gas e incluso alientos de rayos eléctricos. Ahora entiendo cuando la gente dice de repente, oye, este anda con aliento de dragón. Efectivamente, hay buenos y hay malvados dragones. ¿Buenos y malos? Sí, pues. Los dragones rojo, negro, azul, verde y blanco son los catalogados como los dragones malos. Y el dragón dorado, plateado, broncíneo, ocre y cobrizo son los dragones buenos. Por lo tanto, es muy valioso este recuerdo. ¿Por qué? Porque hablan de estas tradiciones antiquísimas. Dragones que se esconden en cuevas en las montañas y que les gustan ser bien solitarios, pero que al mismo tiempo, si es que los provocan, pueden no solamente emitir conjuros, maldiciones, sino que pueden llegar a ser muy violentos, según todas estas tradiciones ancestrales, también muy nórdicas. ¿Qué explica que tanto en Europa como en China encontremos hallazgos del origen del mito de los dragones, Doc? Mira, cuando uno se remonta a China, uno lo asocia con los tornados. Esa es la relación que hay. Tornado, dragón chino. Y que hasta el día de hoy las fiestas aparecen estos dragones, que son incontrolables. Son una fuerza en ese sentido demoníaca que ataca a todo lo que es China. Por eso está en el imaginario colectivo. En el caso de Europa, mira, uno se remonta a leyendas de la Edad Media, sobre todo, que hablan de estas... Mira, hay religiones germanas, tradiciones germanas antiguas y también celtas que hablan de estos dragones como seres con magia, seres que son en ese sentido bastante misteriosos, pero que habían vivido. Ahora, no hay ningún dato científico, ningún registro arqueológico, si estamos en el mito. En el mito, todo esto es prehistórico, todo esto si ocurrió, está prácticamente relegado a otros tiempos. Ahora, también muchas personas, a partir de los llamados dinosaurios, han establecido, bueno, que los pterodáctilos, por ejemplo, es posible que hayan sido los antecesores de una especie de reptil volador. Donde sí hay vestigios, por lo menos en la literatura bien digo, es de la existencia del kraken. El kraken, mira, navegantes nórdicos del siglo XIX hablaban de este pulpo gigante, porque el kraken en realidad es un pulpo gigante, un cefalópodo. Al mismo que vimos en Los Piratas del Caribe. Exactamente. Y en otras películas como El Furia de Titanes, bueno, en una de las tantas Furias de Titanes, porque han habido más de alguna versión, pues el kraken, si todo esto es así, es en realidad un pulpo gigante con unos ojos rojos que miran constantemente y que son capaces de, bueno, prácticamente hipnotizar y saber todo lo que ocurre debajo del mar y sobre el mar. Hay algunos
como decía, algunos navegantes noruegos, había dicho del siglo XIX, del siglo XVIII, de 1752, que hablan de la existencia de estos pulpos gigantes y que los llaman kraken. Y evidentemente, afortunadamente, hay pulpos gigantes, hay unos pulpos muy grandes que se han medido en la actualidad. Ahora, el kraken, si todo esto es así, medía 90 metros, por lo tanto, muchas veces, según el mito, se confundían con verdaderas islas. Tenían ventosas, Ignacio, de 2 metros de diámetro, según el mito. Y aparte de todos estos tentáculos, tenían 2 tentáculos que eran los tentáculos de alguna forma como con una especie de espadas, que servían especialmente para matar y para comer. Tentáculos de la muerte. Los tentáculos de la muerte, aparte de los otros que tenían estas tremendas ventosas. Doc, ¿puede ser que estos navegantes hayan encontrado con pulpos gigantes reales? La pregunta es, ¿qué tan grande puede llegar a ser un pulpo real, no? Mira, hay pulpos bastante grandes. Se han medido pulpos de más de 10 metros, contando sus tentáculos, e incluso unos más largos todavía. Pero hasta este minuto no hay ningún registro de un kraken en el sentido de que mida 90 metros. Eso no hay. Incluso hace poco salió una fotografía de un supuesto kraken, de un pulpo gigante, hace muy pocos días. Y uno tiene que decir que esas fotografías que sacaron, al igual de que otras, son falsas, querido Ignacio. Ahí está, Doc. Es bueno señalarlo. Esa es la imagen. Un kraken falso, amigos. Increíble. Un pulpo gigante falso. E incluso han habido otras de estos experimentos creativos, poniendo unos pulpos gigantescos en las playas de Estados Unidos también, donde yo creo que son falsos, Ignacio. No hay ningún vestigio, pero sí hay pulpos muy grandes. Ahora, la tradición mitológica dice que estos cuando atacan, mira, no hay al barco que atacan o a la isla que atacan. Se acabó. Se acabó, no hay nada que hacer cuando se enfrentaban a un kraken. Y muchas veces, claro, agarraban los barcos y los kraken, según el mito, viven en profundidades de miles de metros hacia abajo. Entonces, muchas veces tomaban estos barcos, guardaban a estas víctimas entre las cuevas donde habitaban y cuando les daba hambre el kraken los volvía a comer. Pero muchas veces llevaba estos grandes barcos hacia abajo y abajo, bueno, los guardaba de alguna forma en las cuevas subterráneas. Por lo tanto, es muy importante en el sentido de que forma parte de de estos estratos mitológicos, porque durante muchos siglos los navegantes le tenían miedo al kraken, al igual como a la ballena Moby Dick, que fue una ballena que tuvo digamos, un ejemplar real. Es muy posible que hayan aparecido uno de estos, mira, quizás pulpos muy grandes, que el que se cruza con este kraken es posible que nunca vuelva, porque a los kraken les gusta la carne en ese sentido, entonces quizá más de alguno pudo haber sido muerto por uno de estos pulpos gigantes, pero según la tradición, el kraken es de la antigua Grecia también. ¿De la antigua Grecia? También, había dicho Europa, también Grecia. En los mitos griegos, Ignacio, acá tengo afortunadamente la teogonía de Hesíodo. ¿Aparecen pulpos gigantes? Aparece el kraken. Este libro es del siglo VIII antes de Cristo. Y es Hesíodo, el primer autor griego que lo que une el mito con el logos, es decir, este mundo mitológico de los dioses del Olimpo, de los titanes como el kraken, con el mundo del ser humano. Por lo tanto, aquí comienza la historia de la Grecia antigua. Aquí comienza con este libro. Y está el kraken y están, muchísimos otros animales, como por ejemplo también el unicornio. El unicornio, mira,
es un ser noble, puro y espiritual. Pero sí hay un recuerdo del llamado unicornio siberiano, que lo podemos ver en pantalla porque por ahí lo tenemos que tener. El unicornio siberiano, este que está acá, es un animal que existió realmente y que se extinguió ya en época antigua, me refiero en época prehistórica. Muchos lo asocian con el unicornio. Es una especie de rinoceronte, Doc. El rinoceronte. Da una sensación muy similar. Por eso mismo, también se le llama el rinoceronte asiático a este animal bellísimo, extinto hace muchísimo tiempo, pero que nos remonta también a la tradición del unicornio, porque el unicornio es un ser espiritual. El cacho del unicornio es un cacho mágico, un cuerno en espiral mágico, y en este sentido también tiene la barba, las patas de un antílope, el unicornio del mito, y la barba de un chivo. Los ojos del unicornio de los mitos antiguos, a diferencia del kraken que son rojos, los ojos del unicornio son azules y su inteligencia es comparable a la del ser humano. Lo particular la magia que tiene este cuerno es que se pueden teletransportar. El unicornio, según la tradición, puede estar en un momento acá y por su propia voluntad puede llegar a otro lado. Para muchos, el unicornio era inmortal. ¿Por qué? Porque llegaba a vivir más de 1000 años, según las tradiciones antiguas. Oiga, Doc, me mató porque ahora entiendo todo. Si se teletransporta, ¿cómo no se le iba a perder el unicornio, Silvio Rodríguez? Se le perdió, afortunadamente. Bueno, para la canción... ¿Cómo el cubano nunca averiguó que el mito decía que se teletransportaba? Bueno, así era. Según la tradición, se podía mover entre espacios y era bastante... Mira, solamente las mujeres podían de alguna forma acercarse. Las mujeres de corazón limpio. Increíble que la tradición estiliza mucho más la figura del unicornio, ¿no? Ahí tenemos una imagen, claro, muy similar a la de un caballo, o básicamente un caballo. Es prácticamente, claro, en ese sentido, prácticamente un caballo con un cuerno mágico. No tiene nada que ver con un rinoceronte. No tiene nada que ver, pero son las asociaciones en ese sentido, porque el rinoceronte es parecido, es el único que tiene... Claro. Ahora, ojo, porque hasta el día de hoy se están cazando a los rinocerontes por su cuerno. Las imágenes que llegan de los rinocerontes hoy día muertos por el cuerno son catastróficas. Por eso llamamos a todos los amigos a defender a los rinocerontes del mundo en memoria, digamos, de este unicornio y de otros tantos, pero lo que están padeciendo los rinocerontes hoy día es catastrófico. Ahora, solamente, como te decía, solamente las doncellas de corazón puro podían acercarse. Ahora, también hay tradiciones de unicornios que dicen que provienen de la India, otros del Tíbet, otros de África. Incluso en el libro de Job, de la misma Biblia, aparece mencionado un animal con estas características. Son para muchos inmortales y mágicos. Bastaba tocar el cuerno, según muchos, del unicornio para que todos los males, todos los conjuros malignos se desvanecieran. ¿Qué decía el libro de Job, Doc? El libro de Job narraba a una especie parecida, vinculada con la santidad, vinculada con la virginidad y con la fuerza. Se asociaba en el libro de Job a este animal que es un animal mágico. No así como la gorgona, la medusa con los pelos de serpiente. Esa era una gorgona. La gorgona en realidad es un terrible monstruo femenino de las tradiciones griegas antiguas, Ignacio. Entonces, bueno, mitos hay muchos, pero aparentemente el tiempo nos va a faltar, Ignacio, para poder empezar con todas estas tradiciones. Recordar solamente que Perseo le cortó la
a la gorgona Medusa, y de la cabeza de la Medusa surge Pegaso, el caballo alado, enemigo también Pegaso de lo que se llaman los grifos. El mundo mitológico, Ignacio, en este sentido, es un mundo secreto, guardado en el corazón, no solamente de las personas, sino que de tradiciones antiquísimas. El mito, en este sentido, es la base de muchas creencias en la antigüedad y hasta el día de hoy es un mundo fascinante para muchos, Ignacio.